todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muchísimas gracias por estar con nosotros en MXN Televisión, en este su programa Estado de los Estados, en donde, bueno, pues tanto en este como en Fuego Cruzado, que se transmite los viernes a la misma hora, a las 6 de la tarde, nos hemos dado a la tarea de presentar a ustedes una descripción general, breve, del contenido, de la trayectoria, de lo que está sucediendo en cada una de las 15 entidades de la República, en donde se tendrán elecciones para el cambio estatal el próximo 6 de junio. Esto junto con, pues también una breve semblanza de quiénes son los candidatos. Así que hoy toca el turno a Michoacán. Y déjeme decirle que, bueno, pues esta es una entidad muy especial porque tiene una riqueza prehispánica también singular. Es una cuna de personajes que impulsaron también movimientos sociales e ideológicos dentro de nuestro país que forman parte y una parte muy importante de nuestra historia. Ha sido también un territorio desde el cual se han visto crecer importaciones y exportaciones. Usted sabe que cuenta con uno de los principales puertos de México y que, bueno, pues por él se han movido las suficientes materias primas, importaciones, exportaciones, etcétera, que es el de Lázaro Cárdenas. Para muchos, esta entidad la identifican como la tierra del aguacate, también llamado el oro verde, porque pues son miles las toneladas que se exportan fundamentalmente a los Estados Unidos, pero también a Europa y Asia. Sin embargo, fíjese usted que siendo esta una tierra tan rica, pues obviamente ha sido de atractivo para la llegada y el asentamiento de grupos delincuenciales. Y es a partir del desarrollo de estos grupos que en Michoacán se extienden, se empoderan y parten a la conquista de otras entidades. Mucho ha contribuido a los retrasos actuales que se viven en esa entidad la permanente fractura política, los cacicazgos y la división aún existente. Pero vamos a sus orígenes. Mire usted, el término Michoacán es de origen náhuatl y con ella los aztecas o mexicas dominaban al paradisíaco territorio ubicado en el occidente de México, en el que se asentó el señorío purépecha o michihuaque, gobernado por el irecha llamado Calzoncín por los mexicas. Su nombre significa lugar de los que poseen el pescado. Gran parte del territorio michoacano estuvo habitado por los purépechas, que se desarrollaron como una cultura dominante e impusieron su hegemonía económica, religiosa, militar y cultural a las demás etnias que también habitaban la región, como los nahuas, otomíes, matlatzincas, opirindas o tecos. En la región se hablaba además del idioma tarasco, el purépecha. La llegada de los españoles marcó un singular despliegue con la presencia de un eclesiástico llamado Tata Vasco por los michoacanos. Vasco de Quiroga, primer obispo de México, construyó escuelas y hospitales y ayudó a mejorar técnicamente las distintas artesanías purépechas. En Tiripetío fundó la primera casa de altos estudios en América bajo la rectoría de Fray Alonso de la Veracruz. En el México independiente, en Michoacán, la Guerra de Independencia finalizó con la toma de Valladolid por parte de Agustín de Iturbide el 22 de mayo de 1821. El 17 de diciembre de ese mismo año se crearon las diputaciones provinciales y en febrero del año siguiente, es decir, de 1822, la representación de Michoacán se instaló en Valladolid. Después del derrocamiento de Iturbide, se creó el Estado Libre y Soberano de Michoacán al expedirse el acta constitutiva de la Federación Mexicana el 31 de enero de 1824 por decreto del Congreso Constituyente de la Nación. El 6 de abril del mismo año se instaló el Congreso Local Constituyente. Michoacán conserva un importante patrimonio cultural.
tangible e intangible, como lo es su historia, al ser el estado cuna de personajes que impulsaron importantes movimientos sociales e ideológicos en el país, como José María Morelos y Pavón, nacido en Morelia; Josefa Ortiz de Domínguez, también morelense, ambos inscritos en la historia de la independencia de México; Melchor Ocampo, originario de Marabatío, cuyo registro histórico se da con las leyes de reforma; el general Lázaro Cárdenas del Río nació en Jiquilpan, donde sigue siendo un precedente intemporal para el país, no solamente por la expropiación petrolera, sino con todo lo relacionado a la reforma agraria. Alfonso García Robles, originario de Zamora de Hidalgo, recibió el Premio Nobel de la Paz, destacando en la ONU con su trabajo para promover el desarme general. Jesús Romero Flores, nativo de la ciudad de La Piedad, fue partícipe de la legalización de diversos artículos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A través de los siglos, en Michoacán ha logrado formarse un cuerpo académico de excelencia. Destaca cuenten con 19 centros de estudios superiores públicos, el 90% de ellos considerados universidades de primer nivel. Aunado a ellos, se establecieron 19 universidades e institutos privados, siendo esta entidad pionera en preparación académica dentro del país. El área cultural cuenta también con 2 universidades y un instituto dedicados exclusivamente al estudio de las artes. Es así que tanto la cultura como la gastronomía se significan como los grandes atractivos para el turismo. Lagos, lagunas, zonas arqueológicas y los recorridos por ciudades y sitios en donde se mantienen prácticamente intactas las construcciones coloniales han sido meticulosamente cuidadas, lo cual pues también ha significado un gran atractivo turístico. Es hasta finales del siglo pasado que se tienen reportes de daños causados a los lagos Janitzio y Pátzcuaro, así como se observa un cambio en el calendario de la llegada de las famosas mariposas monarcas. Para los michoacanos, el cuidado del medio ambiente siempre ha ocupado una prioridad. Acompáñeme a un corte, enseguida vuelvo. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Hay algunos renglones dentro de la geografía michoacana que no han recibido tanta difusión. Uno de ellos es su orografía, que es una de las más accidentadas de nuestro país y contiene numerosos volcanes. Estos volcanes forman parte del eje volcánico transversal y de la Sierra Madre del Sur. La principal actividad agrícola del municipio de Uruapan, sin duda, es el cultivo del aguacate, que ha sido llamado, como se lo mencionaba yo en el espacio anterior, el oro verde de Michoacán. El gran auge de la producción de aguacate en el estado se dio a partir del año 1997. Ese fue el año donde se suspendió la prohibición de exportar aguacate mexicano a Estados Unidos. Esto fue un decreto impuesto desde el año 1913. A partir de ese año, de 1997, el municipio, estamos hablando de Uruapan, ha exportado aguacate a los Estados Unidos, siendo este el mayor consumidor de la producción uruapense, alcanzando las 200,000 toneladas de un total de 300,000 toneladas exportadas al extranjero. En 2011, Michoacán fue el primer productor agrícola del país. Pero fíjese usted que, sin embargo, pues tan lucrativa actividad también se ha visto amenazada por la violencia registrada en esa entidad, en donde la presencia de grupos delincuenciales ha penetrado hasta conquistar municipios completos, dominando a sus pobladores y controlando los territorios, inclusive de manera económica. Es así que la violencia ha llegado al extremo de mantener amenazada con severas afectaciones a la exportación del aguacate.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos alertó a los productores del país que suspendería la certificación al fruto. Este es un requisito primordial para la exportación a territorio estadounidense, si no se tomaban medidas para garantizar la seguridad de su personal sanitario, que opera en las granjas productoras de la región, donde grupos criminales se disputan una de las zonas más violentas del país. Este departamento de los Estados Unidos les envió un texto en el cual se señala: es fundamental que se tomen medidas proactivas para evitar futuros incidentes. Ese fue el tenor de las advertencias lanzadas por el área de Agricultura y Preautorización de los Estados Unidos y que fue enviado a la Asociación de Productores Mexicanos de Aguacate. Algunos de los granos que produce Michoacán son en su mayoría maíz, trigo y sorgo. Ahora déjeme decirle que los grupos delincuenciales han tomado Michoacán como su punto de referencia y de partida. Se formaron en esta tierra los primeros grupos de autodefensas y su pretendida regulación liquidó cualquier posibilidad ciudadana de agruparse para defenderse de crímenes, robos, secuestros y asaltos con los cuales los delincuentes despojaban de ranchos y de otras propiedades a los michoacanos. Los primeros escenarios dantescos se presentaron en Michoacán, cuando una madrugada el bulevar industrial del municipio de Uruapan amaneció sembrado de cadáveres, unos tiroteados, otros colgados de un puente y el resto tirados. 19 cuerpos fueron levantados por las autoridades en apenas 3 kilómetros de asfalto, una de las vías principales de Uruapan, el bulevar industrial, el cual comunica el centro del municipio con la autopista que sale a Morelia, la capital del estado, fue el escenario. Aguililla es otro municipio, aparentemente de mediana importancia en la entidad, pero que salió a la luz pública cuando detectaron desde la Procuraduría General de la República y el área de inteligencia militar se encontraba totalmente dominado por el narcotráfico. Para evitar una masacre, el ejército mexicano realizó en los años 90 un desfile militar por las principales calles de Aguililla intentando amedrentar a los narcotraficantes. Pero tal evento no causó el impacto deseado y en respuesta, presumiendo su poder de fuego, con 2 camiones modificados desde las ruedas al techo, con placas de hierro como si se tratara de tanques caseros, la mafia asentada en el lugar hizo su propia exhibición. Los vehículos conocidos como monstruos fueron presentados como un trofeo de guerra arrebatado a los miembros de otro cártel local. En lo alto de uno de ellos, 6 hombres y una mujer aparecieron sin temor alguno, con la cara descubierta y armados con fusiles AK-47 y R-15 y chalecos antibalas. Y estaban, le repito, parados desde lo alto del vehículo. La estela de muerte que estos días recorre buena parte de México tiene la marca en estados como Michoacán, donde en los últimos días los muertos se cuentan por decenas. El temblor de las metralletas tiene bajo el terror a varias zonas de este fértil estado cuyas tierras y cosechas se disputan los narcotraficantes. La prensa local no se da abasto para el recuento de los fallecidos bajo el fuego cruzado entre los de Jalisco y células locales, y la policía se dedica a grabar videos de las balaceras en las que supuestamente a veces interviene. Todo parece fuera de control: el asalto y robo de camiones cargados de aguacates listos ya para el mercado es la última tendencia criminal. Michoacán no es en el presente un estado pacífico. Está rodeado por Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Colima, que soportan parecidas estadísticas de delincuencia y sangre. El desempleo, la pobreza y la violencia dominan el panorama estatal. Las autoridades parecen desentenderse del caos. Son pugnas entre ellos y por más esfuerzos que hacemos, se resigna a decir esto ante las preguntas de los periodistas el gobernador actual del estado, Silvano Aureoles, echándole como siempre los balones de todo esto a las fuerzas federales. Y bueno, pues así es, muy sencillo sacudirse, ¿verdad? Acompáñenme al corte, ahora vuelvo. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan,
las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Como verá usted, pues Michoacán también tiene una historia que es sumamente interesante y que por desgracia se ve tan empañada con los actos de violencia. Y según los datos que arrojó el Censo de Población de Vivienda, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y Geografía, INEGI, hasta el 27 de marzo del 2020, el estado de Michoacán, de Ocampo, contaba con un total de 4.748.846 habitantes. De esta cantidad, 2.306.341 eran hombres y 2.442.505 eran mujeres. O sea, la diferencia está mínima, todavía es de 1 y 1. Hartos de soportar las criminales actividades de la mafia, pues decidieron en algunas zonas los michoacanos agruparse y formar autodefensas. El principal promotor de estas fue el doctor Manuel Mireles, lo recordará usted, hijo de un agricultor y una ama de casa, quien obtuvo fama nacional cuando muchos miraban a otro lado, mientras las bandas de delincuentes permanecían azotando a los pueblos, asolándolos. Después de haber sufrido en carne propia el secuestro, una de sus denuncias más recordadas fue cuando dijo que el jefe de plaza de los Caballeros Templarios, Jesús Vázquez Macías, alias El Toro, era responsable de varias violaciones de mujeres y menores de edad en la zona. En febrero de 2013 se registró el levantamiento de varios hombres armados que lucharon por recuperar 16 pueblos de manos del crimen organizado. Mireles fue uno de los rostros visibles en esa brava lucha armada. Su carisma y valentía lo hicieron una figura nacional, pero también inició allí un viaje hasta convertirse en una celebridad. Pues situación esta para la que definitivamente no estaba preparado. El grupo de autodefensas que comandó junto a Hipólito Mora y Estanislao Beltrán, conocido como Papá Pitufo, se hizo noticia internacional. Durante el gobierno de Peña Nieto, obsesionado con dar al mundo una imagen de modernidad al país, el entonces presidente tomó varias decisiones. Una de ellas fue enviar a uno de sus hombres cercanos a intentar pacificar Michoacán. El comisionado comenzó negociando con las autodefensas, pero terminó persiguiéndolas ante el rechazo de deponer las armas. En enero de 2014, Mireles sobrevivió a un accidente de avioneta que él siempre consideró había sido un atentado. El percance le dejó 48 tornillos en la cabeza y un pulmón perforado. En junio de ese año, el médico fue detenido junto a decenas de autodefensas y enviado a prisión por 3 años acusado de posesión de armas. Salió libre en el 2017 y encontró en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador una nueva trinchera para luchar. José Manuel Mireles sobrevivió a las balas del narcotráfico, a un accidente aéreo y a la persecución del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, el hombre curtido en decenas de batallas perdió la lucha con el coronavirus y tras 20 días en una cama de cuidados intensivos en un hospital, falleció. Y bueno, pues todo esto ha generado que Michoacán, como ninguna otra entidad, tenga registradas etapas de un gran desorden gubernamental en su vida política. El primer gobernador surgió de las filas del tricolor y fue precisamente Lázaro Cárdenas, ya considerado como tal, con la figura, con todos los elementos. Él rindió protesta el año de 1928 y este año, pues para los supersticiosos significó mucho y hablaba de grandes tragedias porque pues era un año bisiesto. Y bueno, ya sabe usted cómo son las tradiciones, las costumbres y las leyendas, pues no solamente de la colonia,
sino de ya otras épocas en nuestro país. El Tata Lázaro tiene 3 registros en la gubernatura, uno de 1928 al 29, siendo su hermano Dámaso su sucesor, y manda más de 1929 a 1930, año en el cual vuelve a aparecer, pero solamente por unos meses, retornando de 1931 a 1932. 15 gobernadores, de los cuales solamente 4 cubren periodos de 4 años, ha tenido Michoacán. El resto solamente de 1 año y otros más de permanencia en la gobernatura por unos cuantos meses. Dámaso Cárdenas del Río, en una segunda aparición, logra permanecer los 6 años de 1950 a 1956 y siguen cumpliendo con ese periodo Carlos Torres Manso y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Pero de nueva cuenta surgen los mandatos sin concluir. Tales fueron los casos de Luis Martínez Villicaña, de Genovevo Figueroa Zamudio, de Eduardo Villaseñor Peña y de Ausencio Chávez. De 1996 al 2008, son 12 años en los cuales pues parecía existir gobernabilidad llevada a cabo por Víctor Manuel Tinoco Rubí y Lázaro Cárdenas Batel, resultaron paradójicamente los tiempos de mayor crecimiento de las bandas de delincuencia organizada. Estas lograron asentarse a la llegada de Leonel Godoy. Se recuerda el bombazo lanzado en plenas festividades decembrinas en el Zócalo de Morelia. El interinato lo cubre Fausto Vallejo, quien después de un breve mandato de Jesús Reina García como interino, regresa a la gobernatura cargando el señalamiento de estar ligado junto con su hijo y su secretario de gobierno con las mafias del narcotráfico. También, pues, hay que tener presente que Jesús Reina García, que fue gobernador interino y también secretario de gobierno durante el mandato de don Fausto, ¿verdad?, sigue preso. Bueno, pues Silvano Aureoles es el actual gobernador y ha logrado mantenerse los 6 años en el cargo. Sin embargo, han sido estos tiempos los más difíciles de controlar y se presume que esta mediana pacificación que se registra durante unas temporadas se logra con pues la llegada de acuerdos de estos que se llevan a cabo en lo oscurito. Me acompaña al corte, ahora regreso. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y bien, pues enfrentando un panorama que se antoja del todo difícil de superar, los michoacanos tienen el próximo 6 de junio la oportunidad de seleccionar de manera correcta a quien pues habrá de guiar los destinos de la entidad, ojalá que sea durante los próximos 6 años. Aparecen 5 de los 7 candidatos iniciando formalmente ya sus campañas, mientras que los designados por Morena, Raúl Morón, y por redes sociales progresistas, Alberto Abraham Sánchez, pues tienen pendiente la resolución sobre sus candidaturas, las cuales fueron retiradas por el Instituto Nacional Electoral y se encuentran a la espera del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se asegura que, igual que sucederá con Salgado Macedonio, el candidato a la gobernatura de Guerrero, pues estas candidaturas le serán devueltas. Las últimas encuestas citan como puntero a Carlos Herrera Tello, surgido de la coalición PRD-PRI-PAN. Herrera es ingeniero constructor de profesión y dedicado en sus primeros años a los grupos empresariales. Inició su carrera como funcionario entre 1999 y 2001, siendo director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zitácuaro y del Sistema de Limpia Local. Su padre, Roberto Herrera Medina, fue presidente municipal de ese
lugar de 1978 a 1980. Desde el 2015 fue electo como presidente municipal de Zitácuaro por el Partido de la Revolución Democrática, donde ganó eventualmente su reelección en ese 2018. Y es desde esa posición que sustenta, ahora con licencia por unos meses, su aspiración a la gobernatura. Otro candidato es Hipólito Mora. A él lo seleccionó el partido Encuentro Solidario. Y lo seleccionó de una manera pues muy conveniente, oiga usted, muy convenenciera, al ser reconocido como fundador de los grupos de autodefensa comunitaria de Michoacán. Mora va solo, sin coalición, y la pretensión de los del PES es mantener su registro, y para ello requiere de los votos que puede darle quien es suficientemente conocido por la lucha emprendida contra los cárteles, sobre todo en la región de Los Limones. Ha estado en 2 ocasiones en prisión, una de ellas acusado de homicidio y otra de posesión de drogas que intentaba introducir a los Estados Unidos. Ese es el candidato del partido Encuentro Solidario, del PES. Mercedes Calderón es la candidata de otro partido sin alianzas ni coaliciones. Es la de Movimiento Ciudadano. Ella fue alcaldesa de Pátzcuaro, electa en el 2018 como candidata de la coalición entre Morena y el Partido del Trabajo. Fíjese que decidió salirse de esas filas ante las permanentes diferencias con los representantes tanto estatales como nacionales de Morena. Sin embargo, pues tales diferencias se tornaron en severas críticas hacia el presidente López Obrador, a quien señala por mantener odios, por no escuchar y por ser obstinado. Mercedes fue alcaldesa de Pátzcuaro, perdió posteriormente y por 2 puntos una diputación federal. Es licenciada en Administración Financiera con maestría en Políticas Públicas Comparadas. Cuenta con especialidad en Seguridad Alimentaria, lo que le permitió trabajar con la UNESCO y la OEA. También fue directora del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos de América Latina. Y se le recuerda y se le tiene presente por un calificativo que ha venido utilizando a su, para marcar muy bien cómo fue su paso por Morena. Dice, fue una mala experiencia y me alejé de Morena porque es un asco. Bueno, mire, por otra parte, pese a ser considerado como una carta del exgobernador y actual jefe de asesores del presidente López Obrador, es decir, de Lázaro Cárdenas Batlle, el candidato del Partido Verde, Juan Antonio Magaña, es visto como de relleno. Aunque tratándose del partido de los dueños de los laboratorios farmacéuticos sobrevivientes y con grandes ventajas en el sexenio actual, pues todo puede suceder. La trayectoria de Magaña habla de una carrera jurídica como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y como Procurador General de Justicia justamente durante la administración de Cárdenas Batlle. Hubo sucesos de vital importancia para Michoacán y la seguridad de los michoacanos, en los cuales Magaña mantuvo firme su relación con el exgobernador, hijo del Tata. La oportunidad se le ha presentado y todo dependerá de la memoria o del olvido de los michoacanos que pueda alcanzar sus aspiraciones a ser sucesor de su gran maestro, de Cárdenas Batlle. Ahora, hay otro candidato, que es el de Fuerza por México. Es Cristóbal Arias. Él decidió renunciar a Morena, muy molesto, porque no fue el candidato. Pero es sin duda el personaje más conocido, pues tanto en el centro del país como en el estado de Michoacán. Su trayectoria incluye una diputación federal y la senaduría como abanderado del PRD y Morena. Siendo este su último cargo, pidió licencia al Senado. Su renuncia al grupo político del presidente López Obrador se sabe, como ya le mencioné a usted, que fue debido a no resultar ser el abanderado de ese partido a la contienda por la gobernatura. Esta es la tercera vez que Cristóbal Arias busca ganar la posición, ganar la silla gubernamental, siendo las 2 veces anteriores, en 1994 y en 1995.
abanderado por el PRD. En el 94 fue derrotado por Eduardo Villaseñor, quien como falleció meses después, pues hubo necesidad de repetir la elección en 1995 y pues volvió a perder. Esta vez fue el ganador Víctor Manuel Tinoco y bueno, pues Cristóbal Arias tuvo que esperar todos estos años para que volviera a presentarse a una oportunidad que ya Morena no le quiso otorgar. En Michoacán a Cristóbal Arias lo consideran el clásico perdedor, el perdedor de siempre, el personaje político que se reproduce en muchas entidades del país. Le apuestan una, otra y otra vez y siempre salen derrotados. Pero como le decía yo, y ya se sabe, pues tanto Raúl Morón, que es el candidato de Morena, y como Alberto Abraham Sánchez de redes sociales progresistas, tienen sus candidaturas pendientes de la decisión que brinde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Morón es maestro normalista, fue alcalde de Morelia, senador con licencia y tuvo la oportunidad de hacer una larga precampaña con el nombramiento que le dieron de defensor de la 4T. Sánchez Martínez es avecindado en Michoacán desde hace 14 años. Él nació chilango. Se ha desempeñado en labores de administración y negocios internacionales, destacando entre sus logros la apertura de mercados internacionales en el ramo de exportaciones de productos mexicanos. Así que me supongo que su oferta pues irá hacia el puerto Lázaro Cárdenas, todo lo que ahí va y viene, y al lograr pues sembrar mayores esperanzas a los productores del oro verde y obviamente con la venta y una mayor internacionalización del aguacate. Este es Michoacán y bueno, pues ojalá que la elección sea la correcta y regrese la paz a esa entidad tan pues llena de aportaciones de orden cultural e histórico para nuestro país. Gracias y hasta la próxima con Nuevo León.